En el video de hoy vamos a continuar viendo la distribución normal desde la perspectiva bayesiana, pero esta vez para comparar dos medias. Desde la visión bayesiana lo vamos a ver ahora en el desarrollo de este video, cómo es este método, pero quiero hacerles una analogía de lo que sería el test que podrían utilizar desde el punto de vista clásico. Y esa prueba es la prueba de Student o test de T. Esta prueba la vamos a desarrollar en la próxima clase, pero lo que quiero hacer ahora es remarcar algunas diferencias entre estas dos visiones, digamos, entre lo clásico versus lo bayesiano. Para el test de Student hay que cumplir con un supuesto, que es el supuesto de normalidad de la variable de estudio, y el cumplimiento del supuesto es obligatorio. Es decir, que hay que analizar si la variable de estudio sigue una distribución normal. Para el caso del método bayesiano no es obligatorio. Lo único que necesitamos es poder calcular la media y el desvío estándar en cada una de esas dos muestras con las que vamos a trabajar. Ahora, en el caso del test de Student hay una distinción entre lo que sería el cálculo para situaciones entre muestras independientes y situaciones de muestras pareadas, o podemos decirle emparejadas o apareadas o no independientes, que serían el caso de las variables que les mencioné en el video anterior, que eran estas situaciones donde evaluamos un mismo paciente antes y después de un determinado tratamiento, por ejemplo. Entonces, esas muestras es el mismo individuo que se evalúa dos veces. Si bien tenemos dos muestras, no son muestras independientes porque provienen de un mismo individuo, esas dos mediciones. En cambio, cuando estamos trabajando con una situación donde en un grupo hay determinados individuos y en el otro otros individuos, esas serían muestras independientes. Bueno, cuando trabajamos dentro del lenguaje de programación, con R, por ejemplo, se modifica una parte del script que va a determinar o que va a calcular el test de Student, y con una pequeña modificación podemos decirle que haga un test de Student para muestras independientes o un test de Student para muestras pareadas. Y lo que va a hacer es introducir una pequeña modificación en los cálculos internos que van a determinar un valor de t, de un índice t, diferente, si es para una situación independiente o para una situación pareada. Pero esto lo vamos a ver la clase que viene. Ahora, esta misma característica o esta situación de distinguir entre muestras independientes y pareadas se puede hacer desde la perspectiva bayesiana, pero es diferente. Lo que vamos a ver hoy se utiliza únicamente para muestras independientes. Si nosotros estuviésemos trabajando en situaciones de muestras pareadas, lo que hay que hacer es calcular la diferencia o hacer la resta entre el valor de la variable que estemos estudiando después del tratamiento menos el valor de la variable de estudio antes de ese tratamiento. Y con ese valor vamos a evaluar la situación o esa variable que es una diferencia con la prueba que aprendimos en la clase anterior, que es la estimación de una media desde la perspectiva bayesiana. Otra cuestión interesante e importante a remarcar es que el test de Student se utiliza para tamaños muestrales que son iguales o menores que 30, y para situaciones donde el tamaño muestral es mayor, se utiliza la distribución normal, pero la distribución normal desde el punto de vista clásico. Ahora, en el caso de la metodología bayesiana, no tiene restricciones en relación al tamaño muestral. No es que hacemos un punto de corte en relación a este número de 30 datos en cada grupo. No importa qué n haya, utilizamos la misma metodología. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de esta
distribución desde la perspectiva bayesiana. Y les quiero decir que con esta temática lo que vamos a poder hacer es estimar o calcular el intervalo de credibilidad bayesiano de la diferencia entre dos medias. ¿De qué tipo? Independientes, porque ya sabemos que las dependientes o pareadas se utilizan de otra manera. Entonces, podemos calcular ese intervalo de la diferencia para dos medias o para dos muestras a las cuales les vamos a calcular un valor promedio, y esas muestras van a ser independientes. Y esto lo podemos hacer mediante un estudio exploratorio, que es, como siempre, con esta idea de la prior no informativa, o en este caso venimos trabajando con prior laxas, y también podemos conducir el estudio de una manera secuencial, o sea que podríamos seguir tomando muestras y comparándolas, pero modificando la prior de manera tal que involucremos la distribución posterior de la comparación anterior. Y eso sería tomar los valores posteriores del primer muestreo e introducirlos como prior informativa del segundo, y así sucesivamente. De esta manera, al comparar dos muestras, lo que vamos a lograr es identificar si una es mayor o menor de manera significativa, en los que ya conocemos como contrastes de hipótesis unilaterales. O también podríamos simplemente observar si existen diferencias significativas o no entre ellas, que esto sería más un concepto bilateral. Con esto en mente, entonces vamos a empezar a poner en práctica la metodología bayesiana para comparar dos medias. Lo que vamos a hacer como punto clave es aplicar el teorema de Bayes. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es que vamos a tener una distribución normal prior para la muestra 1 y una prior para la muestra 2. Y luego, cada una de esas distribuciones prior van a atravesar la información de la muestra que le corresponda para obtener una distribución normal posterior en la muestra 1, y por otra parte vamos a tener una distribución normal posterior para la muestra 2. Es decir, que con estas dos distribuciones posteriores, una que pertenece a la muestra 1 y la otra que pertenece a la muestra 2, vamos a generar, en definitiva, una distribución normal posterior conjugada con esas dos muestras. O sea, una distribución que podríamos llamar de la diferencia entre las dos medias. Y entonces vamos a pensar en cómo serían los pasos a seguir en esta situación. Lo primero que podemos hacer es hacer el planteo del contraste de hipótesis, si es que vamos a hacer un contraste uni o bilateral, y luego vamos a obtener la distribución normal posterior de la diferencia. Es decir, vamos a aplicar el teorema, como ahora les voy a mostrar, y vamos a terminar obteniendo una media posterior de la diferencia y un desvío estándar posterior de la diferencia. Con esos dos valores vamos a calcular el intervalo de credibilidad bayesiano posterior de esa diferencia. Y entonces ocurre lo siguiente. Si estábamos trabajando con un contraste de hipótesis de tipo bilateral, vamos a ver si el parámetro queda incluido o no en ese intervalo de credibilidad bayesiano. En cambio, si el contraste de hipótesis era unilateral, lo que vamos a ver es si el parámetro queda incluido o no en el límite de interés, porque vamos a calcular uno solo. Y además tenemos un paso extra, que es la obtención, para la situación unilateral únicamente, del valor de z-Bayes, o el índice z-Bayes, y luego el valor P asociado de ese z-Bayes. O sea, es una metodología con pasos similares o casi iguales en algún punto a los que estuvimos viendo en la clase anterior, pero ahora ya no
estimando una sola media, sino comparando dos. Entonces, el intervalo de credibilidad bayesiano va a ser de la diferencia de esas dos medias. Bueno, vamos a empezar por el primer paso, que es el planteo del contraste de hipótesis. Desde el punto de vista bilateral, vamos a presentar una hipótesis nula que dice que la media posterior de la muestra 1 no difiere de la media posterior de la muestra 2, y la alternativa que sí difieren. Pero podríamos plantearlo como que la diferencia entre la media posterior 1 y la media posterior 2 no difiere o difiere de 0. Y esa diferencia entre las dos medias se conoce como la media posterior de la diferencia. Es decir, que sea igual a 0 en la hipótesis nula o que sea distinto de 0 en la hipótesis alternativa. ¿Por qué 0? Porque 0 sería el parámetro en este caso. Se parte de la nulidad entre las dos medias. Si restamos las dos medias posteriores y nos da 0, implica que son iguales o que no difieren. Entonces podemos plantear en relación al 0 si esa diferencia es similar o igual a 0 o si es distinta. Eso en un contexto bilateral. Ahora, si pasamos al mundo unilateral, podemos tener tanto un contraste derecho como izquierdo. En el caso del contraste derecho, si nos enfocamos en la hipótesis alternativa, vamos a ver que se plantea que la media posterior en la muestra 1 es mayor, por eso es derecho, que la media posterior en la muestra 2. Y lo complementario es lo que vamos a observar en el planteo de hipótesis nula. Si lo queremos plantear como desde el punto de vista de la media posterior de la diferencia, vamos a hablar en la alternativa de que la media posterior de la diferencia es mayor que 0. Y la nula es todo lo contrario, menor o igual. ¿Que quién? Que 0, que es ese parámetro. Y en el contraste unilateral izquierdo, si miramos la hipótesis alternativa, vamos a ver que plantea que la media posterior en la muestra 1 es menor que la media posterior en la muestra 2. Y, como siempre, todo el complemento, es decir, mayor o igual, la media posterior 1 en relación a la media posterior 2, va a estar en la hipótesis nula. Visto desde el punto de vista de la media posterior de la diferencia, vamos a hablar de menor a 0 en el caso de la hipótesis alternativa o mayor o igual que 0 en el caso de la hipótesis nula. Con esto en mente, vamos a hacer el segundo paso, que es pensar en obtener o empezar el proceso para obtener, en definitiva, una distribución posterior de la diferencia de estas dos medias, aplicando el teorema de Bayes. Entonces, para poder seguir ese pensamiento, lo que vamos a ver es que tenemos una distribución prior laxa, por ejemplo, para la muestra 1, y una distribución prior laxa para la muestra 2. Y en este caso ambas tienen los mismos valores, una media igual a 0, un desvío estándar igual a 1000 y una precisión que es la inversa de la varianza. En este caso sería 1 dividido 1.000.000. Ahora, una vez que hacemos el proceso de que pasen por el tamiz de cada una de las muestras que deben intervenir, en el caso de la prior 1 con la muestra 1, en el caso de la prior 2 con la muestra 2, vamos a obtener las distribuciones posteriores. Dos distribuciones posteriores que después se van a conjugar en la distribución de la diferencia. ¿Y cómo van a ser esas distribuciones posteriores? Bueno, vamos a tener los mismos exactos cálculos que aprendimos a hacer en la clase anterior, solo que van a modificarse los valores que estamos viendo con círculos, o que están englobados. En el caso de los círculos de la izquierda van a ser involucrar, digamos, valores que tienen que ver con la muestra 1, el tamaño muestral de la muestra 1, la varianza de la muestra 1 y la media en la muestra 1. Y en el caso
de la muestra 2, para obtener sus parámetros posteriores, vamos a ver el tamaño muestral en la muestra 2, la varianza en la muestra 2 y la media en la muestra 2. Pero la precisión y la media prior no van a cambiar, porque en este caso tienen la misma prior laxa ambas muestras. En el caso del desvío estándar posterior, tienen las mismas fórmulas que antes, que la última clase, y lo que está marcado con un círculo involucra tamaño muestral y varianza, que es diferente para la muestra 1 que para la muestra 2. Ahora fíjense que si nosotros a esta fórmula le quitamos la raíz cuadrada, el desvío estándar va a pasar a ser una varianza, en este caso una varianza posterior. O sea que si hiciéramos la inversa de la precisión más ese término que involucra al tamaño muestral y la varianza, estaríamos calculando la varianza posterior para cada una de esas medias o de esas muestras. Bien, con eso en mente, entonces, vamos a llegar a ese segundo paso que decíamos, que era calcular la distribución posterior de la diferencia de estas dos muestras independientes. Los dos valores que tenemos que calcular en este caso son la media posterior de la diferencia, que la podemos simbolizar con MPD, y el desvío estándar posterior de la diferencia, o DEPD. Un poco complejo, pero se entiende que es desvío estándar posterior de la diferencia. En fin, en el caso de la media posterior de la diferencia, lo que vamos a hacer simplemente es restar la media posterior de la muestra 1 menos la media posterior de la muestra 2. Y en el caso del desvío estándar posterior de la diferencia es sumar las varianzas posteriores de la muestra 1 y la muestra 2 y a ese resultado aplicarle la raíz cuadrada. Y ahora sí, con estos dos valores, lo que vamos a hacer es ir al siguiente paso, que es el cálculo del intervalo de credibilidad bayesiano de esta distribución normal posterior, o sea, de la diferencia entre las dos medias. En el caso del intervalo bilateral, vamos a hacer la media posterior de la diferencia y a eso se lo vamos a sumar y se lo vamos a restar al valor de z, que nos deja el alfa dividido 2, o sea, las dos colas, multiplicado por el desvío estándar posterior de las diferencias. ¿De dónde viene ese valor de z para dos colas? De la curva normal estándar, que es igual a 1,96. Ahora, en la situación unilateral lo que vamos a hacer es sumar o restarle, o, porque nos interesa un solo límite, a la media posterior de la diferencia, la multiplicación del valor de z para el alfa todo acumulado en una sola cola, multiplicado por el desvío estándar posterior de la diferencia. Y en este caso, si vamos a la curva normal estándar, ese valor de z sigue siendo el mismo que la clase anterior, que es 1,645. Acá nos refresca la pantalla o nos recuerda que cuando estamos en presencia de un intervalo de credibilidad bayesiano bilateral, debemos calcular ambos límites. Y en el caso de uno unilateral, va a ser el inferior o el superior, dependiendo del caso. Dependiendo del caso, ¿qué sería? Aquel límite que esté más cercano al parámetro. Y en este caso, ¿cuál es el parámetro? El parámetro es 0. Entonces, el límite que esté más cercano al 0 es el límite de interés en un intervalo unilateral. Bien, el último paso que nos queda tiene que ver con el contraste de tipo unilateral. Y que es, en definitiva, algo que ya tenemos en conocimiento, que es el cálculo de un valor de z Bayes y su valor de P asociado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el z Bayes en esta metodología? Vamos a hacer una fórmula que nos dice que vamos a restar al parámetro, que es 0, la media posterior de la diferencia.
y a esa resta vamos a dividirla por el desvío estándar posterior de la diferencia. Una vez que obtenemos este valor de z-valles, vamos a dirigirnos a la curva normal estándar, que tiene media 0 y desvío estándar igual a 1, y vamos a observar cuál es el valor de probabilidad, o valor P, que le corresponde a ese z-valles. Y como siempre, vamos a hacer la reflexión sobre ese valor P. Si el valor P es mayor o igual a 0,05, porque en este caso elegimos ese nivel de significancia, 0,05, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, es decir, si el valor P es menor que 0,05, sí vamos a rechazar la hipótesis nula. Con esto en mente, termina el planteo de todos los pasos que hay que seguir para obtener una distribución normal posterior de la diferencia entre dos muestras independientes desde la perspectiva bayesiana. Lo que voy a pasar a explicarles ahora brevemente es algo que tiene que ver con lenguaje de programación y que van a ver y que van a desarrollar en la parte práctica. Bueno, lo que quiero es remarcar ciertas cuestiones principales como para que después pasen al video del práctico y sigan con el script y las actividades de la semana. Quiero compartirles que de las cuestiones principales, como siempre, necesitan abrir un script, definir la ruta o la carpeta de trabajo donde tengan sus archivos y luego importar una base de datos que está en formato CSV y con ella van a generar un objeto. En este caso ese objeto se va a llamar datos, pero por supuesto que podría llamarse de otra manera, mientras que en todos los sitios donde se invoque a ese objeto o esa base de datos se llame de la misma manera. En este caso la base de datos la estoy proyectando de manera separada, pero van a encontrar 60 datos de 30 animales que son hembra y luego 30 animales que son machos. En este caso, de la fila 1 a la 30 van a estar los datos del tamaño corporal y del peso de las hembras, y en las filas 31 a 60, el tamaño corporal y el peso de los machos. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos interesa decirle a R que queremos saber cómo es, imagínense, el peso, la variable de estudio, que en este caso puede ser el peso, de las hembras y cómo es el peso en los machos. Y luego queremos comparar ese peso promedio de las hembras con el peso promedio en los machos. ¿Para qué? Para saber si hay diferencias significativas o no entre ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un vector con la variable de estudio para la muestra 1, que serían las hembras, y la variable de estudio para la muestra 2, que serían los machos. Y pueden ser, como en este caso, que en ese objeto para las hembras lo podamos rellenar o completar con la información de la base de datos que llamamos datos, y con el signo peso vamos a invocar a la variable de estudio que nos interesa, que es el peso. O sea, del objeto o de la base de datos que mencionamos como datos, quiero que aparezcan los valores del peso, desde la fila 1 a la 30. ¿Por qué? Porque en esos primeros, en ese orden de 1 al 30 estaban todos los datos de las hembras. Y luego un vector 2 para los machos, que va a decir lo mismo, en el sentido de que va a traer la variable o los valores de la variable peso, que proviene de la base de datos a la cual llamamos datos, entre las filas 31 y las 60. ¿Por qué? Porque en la 31 y entre el orden 31 y el 60 se encontraban toda la información que pertenecía a los machos. Entonces, a partir de allí, lo que vamos a hacer es calcular la media posterior de la diferencia, el desvío estándar posterior de la diferencia, el intervalo de credibilidad bayesiano elegido según el contraste sea uni o bilateral, y en el caso de haber elegido el unilateral,
hacer un contraste estadístico con un valor de Z Bayes y un valor de P para contrastar contra el parámetro que es de 0, es decir, que las dos muestras no difieran entre sí. Y con estos datos, básicamente lo que vamos a poder saber es si la variable de estudio es significativamente mayor o significativamente menor, por ejemplo, o no, que no encontremos una diferencia entre ellos, entre los machos y las hembras, o entre la muestra 1 y la muestra 2. Con esto finalizo el video y ahora sí pueden pasar a la parte práctica.